Eduescena, un espacio para el encuentro del teatro y la educación, inicia en 5, 4, 3, 2. Hola, mundo. Saludos a todos, bienvenidos a Eduescena, un espacio para el encuentro del teatro y la educación. Hoy vamos a iniciar con una de las primeras dimensiones para contextualizar el teatro en la escuela, y esa dimensión es el teatro como forma literaria. El programa de hoy se denomina El teatro es dramaturgia. A través de la historia se ha presentado una especie de diatriba acerca de si el teatro, lo conocido como literatura dramática, pertenece realmente al género de la literatura. Esto se debe a que se abre una puerta una vez que está construida la obra como dramaturgia hacia lo que se denomina el fenómeno espectacular, es decir, que el texto está expresado para ser representado. Este fenómeno espectacular que de alguna manera ha abierto esa puerta a esa discusión, ha traído como consecuencia que se llegue a conclusiones como que el teatro no es literatura. Entendamos también que en el teatro se presentan acotaciones que establecen direcciones accionales en las que se plantean situaciones muy específicas y que son meramente técnicas en algunos casos, pero las mismas acotaciones en determinadas obras expresan tanta belleza, tanta significación que forman parte de ese lenguaje literario de la obra. No podemos olvidar tampoco que los autores, dramaturgos, pasan por el mismo proceso de cualquier otro autor de otro género, un proceso imaginativo, un proceso creativo, un proceso técnico de estructuración de una obra para finalmente poder pasar por un proceso filosófico en el que van estableciendo su criterio, sus ideas del mundo, su visión de la realidad y expresan sus necesidades a través de la obra, lo que hace obviamente que el proceso dramatúrgico sea un proceso absolutamente literario. Esta especie de consideración dual de que por un lado está el texto y por otro lado la representación es lo que abrió esa brecha acerca de esa consideración de si la dramaturgia verdaderamente correspondía a un género literario. Pero es la teatrología, ciencia que estudia el teatro como un género global, la que quizá pone orden en este asunto, porque digamos que se abre ese espacio en el que el texto, la representación, el espacio escénico, el público, todo lo que ocurre desde el momento en que es escrita la obra hasta su representación escénica y su confrontación con la realidad del público, y si ese público se involucra o no, o si hay alguna consideración en la que el público se sensibilice o se abstraiga para entender el concepto de la obra y digamos verlo desde una perspectiva distinta, es lo que ha hecho que se valore el teatro en su totalidad, como espacio físico para la representación, como obra literaria para la creación y como representación escénica, como el asunto representacional que expresa la creación global, definitiva de la obra. El punto de partida de este tema debe iniciar con la relevancia que tiene el ritual en la representación escénica como origen de la representación. De allí que hay que mencionar el valor que tiene el rito, la ceremonia, esos valores de la comunidad que estaban centrados en el hombre primitivo, que tenía enormes necesidades por estar en contacto por aquellas entidades que eran superiores a él mismo. De allí que el hombre encarnara un animal porque necesitaba el alimento y establecía esa especie de ceremonia en la que se disfrazaba del animal, lo encarnaba, lo representaba porque necesitaba de ese alimento. Eso es muy importante mencionarlo como punto de partida para lo que se va a desarrollar a través de estas dimensiones.
Otro aspecto fundamental es que la representación era el centro del mundo, y al ser la representación el centro del mundo es porque va más allá de lo natural, de la esencia natural del ser humano. Y no solamente esta manifestación se dio en el hombre primitivo o en Egipto a través de la ceremonia, en Grecia a través de la adoración a un dios, es que el hombre prehispánico, el indígena prehispánico, a través de su chamán, a través de su misma ceremonia, también estaba inmerso en estos valores de la representación escénica. Es importante señalar que el teatro es un canal de expresión del sentimiento colectivo y que eso se ve reflejado en el lenguaje literario de la dramaturgia, de la obra dramática, una expresión que está creada en forma escrita para ser representada posteriormente por un director y un elenco de actores. Y es por eso que se ha abierto la puerta a una consideración de que la obra dramática es un espacio aleccionador, en la que se van a ir presentando varios procesos para su creación. Una apertura imaginativa en la que se reflejan las emociones, los sentimientos, los sueños, la ficción, la fantasía, un proceso técnico que va a estar inmerso en el asunto de la trama, del conflicto, los personajes y sus características, y otro filosófico a través del cual se presenta una visión del mundo que responde a la realidad, al momento en que se está realizando la dramaturgia. Es importante hacer mención a los autores universales. No se puede explicar esto sin hablar de Sófocles, Eurípides, Esquilo, Shakespeare, Molière, Lope de Vega, Lope de Rueda, Artaud y, por supuesto, mencionar a los autores nacionales según cada contexto. Es fundamental que los estudiantes en las escuelas conozcan que existieron estos autores que pertenecen a géneros distintos, que tienen características distintas, literarias, en su dramaturgia y que presentan las realidades de cada uno de los contextos según su momento histórico. A través de la historia, la belleza del texto teatral como texto literario ha sido extraordinaria por cuanto ha presentado gran riqueza a través de versos, de canciones, de coros, de narraciones, de un lenguaje soez o un lenguaje directo. No importa cómo ha sido ese lenguaje, lo importante es la riqueza que ha fluido a través de esa dramaturgia. Es muy importante mencionar los géneros teatrales y las características dramatúrgicas de cada género. Esto es fundamental. Por ejemplo, la tragedia, sus características que van enrumbadas hacia el dramatismo, el terror, la compasión, ese mensaje aleccionador que termina precisamente en una desgracia que trae consigo una enseñanza para enaltecer los valores y la identidad del momento histórico en el que se estaba desarrollando. La comedia con esa composición jocosa que siempre tiene una continuidad, un conflicto que siempre es de orden moral, o el sainete, que es una composición también burlesca, de carácter más realista, costumbrista, que alude a las costumbres de un momento, de una época. Independientemente del género teatral al que pertenezca la obra, lo importante es considerar que el autor siempre va a poner en el camino su imaginación, que va a organizar y estructurar esa obra con una serie de recursos técnicos para hacerla posible, que va a tener la opción de expresar su punto de vista, su visión de la realidad, del mundo, sus necesidades ante esa realidad. Todos los preceptos y las normas establecidas para la construcción de una obra dramática fueron planteadas a partir de lo establecido en la poética de Aristóteles. Pero con el devenir del tiempo, sobre todo hacia la contemporaneidad, se fueron dando nuevas formas para la creación de la estructura dramática, independientemente de que se respetara o no, o se estuviese en contraposición por lo planteado en la poética. Se fueron dando nuevas formas, nuevos estilos que se correspondían con los nuevos tiempos en la medida en que se iban gestando nuevas formas literarias para la escritura del drama. Quiero invitarles a consultar un texto publicado en la revista Las Puertas del Drama. Les voy a dejar un link abajo,
está escrito por el maestro José Luis Alonso de Santo y se llama El texto teatral, la estructura y la representación. Un escritor no decide siempre respecto a las fuentes de su creación. Muchos de sus temas vienen de su vida onírica y proceden del sueño y del mito. Pero sí selecciona la canalización y utilización de los materiales con los que creará su obra. En la zona fronteriza entre ambas dimensiones se sitúa el lenguaje, ya que en la palabra conviven el corazón y la razón. Y ahora, el anecdotario. En el año 2014, siendo actor y director de la agrupación Tarima Teatro en la ciudad de Mérida, Venezuela, me presenté en un espectáculo llamado Caravana en la Ciudad, donde presentábamos textos de varios autores nacionales e internacionales, montaje concebido a la usanza de la comedia del arte para ser presentado en la sala y en espacios no convencionales. Cuando iniciábamos una de nuestras presentaciones en la comunidad de Tovar, municipio Tovar del estado Mérida, nos correspondía abrir el espectáculo con un texto de mi autoría llamado Arlequino y la doncella. Yo me encontraba muy seguro y contento ante aquel público maravilloso y habíamos hecho nuestro increíble opening para dar inicio a la obra. Cuando de pronto, justo cuando me tocaba iniciar, quedé en blanco. Olvidé el texto, mi propio texto, no recordaba nada. Y los actores allí que no entendían lo que estaba ocurriendo. Así que tuve que acercarme a ellos y decirle: lo olvidé, no sé cómo comienza esto. Y uno de los actores, con cara de acabar conmigo, me susurró la frase olvidada. No les quiero ni contar por cuánto tiempo mis compañeros me persiguieron con esta historia. Y en el próximo programa, el edificio teatral. No se olviden de suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones.